A continuación quiero presentar desde Madrid a un experto, alguien que nos viene a hablar de este tema, un destacado abogado español con una vasta experiencia en este ámbito. Presten atención al siguiente video. Agustín Puente. Agustín es licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Pontificia ICADE de Madrid y desde 1994 abogado del Estado español excedente. Ex jefe del Gabinete Jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos, AEPD. Formó parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias en representación de la agencia. Entre sus trabajos más importantes destacan su participación en la elaboración del Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, LOPD, así como la representación de España en la negociación del Protocolo de Reforma del Convenio de Protección de Datos del Consejo de Europa. En la actualidad, se desempeña como socio del área de privacidad, IT y entornos digitales de Broceta Abogados. A ver si sé yo cómo funciona esto. Bueno, buenos días a todos. Para mí es un gusto estar aquí y quiero agradecer a la Asociación de Aseguradores de Chile que haya querido contar conmigo. Este tema es mucho menos trascendente para el futuro de todos que el anterior. Quizá este sea más práctico y vaya más a cuestiones menos trascendentes, valga la redundancia, pero creo que es importante teniendo en cuenta cómo está evolucionando la legislación, el proyecto de ley de protección de datos que existe en Chile y que pronto habrá que tener en cuenta ese proyecto de ley y esa ley cuando se apruebe y las especificaciones de esa ley. Bien, bueno, este es el título de la ponencia y cómo ha ido evolucionando la cuestión. Voy a hablar del caso europeo, pero teniendo en cuenta, porque conocemos ya, cuál es el texto de la segunda lectura del proyecto de ley en Chile, para explicar un poco cómo ha ido evolucionando la sensibilización de las empresas y también de la Administración y del supervisor en materia de protección de datos en Europa y cómo en España, en el caso que es el que obviamente conozco mejor, y cómo entiendo que esa puede ser una solución también para la adaptación y la progresiva implantación de las normas de protección de datos en el sector asegurador en Chile. En Europa, la protección de datos podemos hablar de tres fases principales. Una primera fase en que la protección de datos era algo que, bueno, existía, pero tampoco era tenido en consideración de una forma especialmente relevante por las empresas. La mayoría de las quejas de las personas se referían a la inclusión de sus datos en buros de crédito, a que recibían publicidad, a cuestiones que ciertamente pueden ser importantes, pero que no son verdaderamente graves, como lo que hablábamos antes de que no sabemos dónde están nuestros datos ni lo que se hace con ellos. Esa primera fase terminó con la aprobación de la directiva en la Unión Europea y a partir de ahí surge una segunda fase en que todos los Estados de Europa tuvieron que adoptar leyes de protección de datos. En España se adoptó una ley en 1999 y además se consideró la protección de datos como un derecho fundamental en la Carta de Derechos de la Unión Europea y en España también hubo una sentencia muy relevante del Tribunal Constitucional, esa que aparece ahí, que reconoció la protección de datos como un derecho fundamental. Y a partir de ahí, en la Unión Europea se vio que existían distintos niveles de protección en los distintos países y era necesaria una homogeneización de esos niveles, a ser posible también a nivel global, para que los datos estén protegidos, pero al mismo tiempo eso no perjudique la libertad de empresa y le perjudique el adecuado funcionamiento de las empresas. Y para eso, durante muchos años se estuvo preparando un reglamento de protección de datos que finalmente se aprobó en el año 2016, fue aplicable desde el año 2018, se modificó el convenio del Consejo de Europa de protección de datos, que es especialmente importante porque está abierto a la firma de cualquier país del mundo. Hay países de Latinoamérica que han firmado y son parte en ese convenio. Y yo recuerdo en la negociación de esa modificación del convenio, la intervención de países como Uruguay o como México fue especialmente relevante.
Y también en España se adoptó el derecho español al reglamento, no el reglamento al derecho español, mediante una ley específica que es esa ley del año 2018. Voy a hablar mínimamente, para centrar el tema de qué estamos hablando cuando hablamos de protección de datos. Unas ideas básicas que intentaré que sean lo más breves posible porque lo importante es ver cómo adaptarse o ver cómo tenemos que actuar y cómo deberían actuar conjuntamente la Administración y las empresas para lograr esa plena adaptación de la normativa de protección de datos. Lo primero, estamos hablando de datos de personas físicas no fallecidos y que permitan singularizarlas. No solo estamos hablando de información que identifica con su nombre y apellidos a las personas, sino de cualquier información que puede identificar a esas personas. Por ejemplo, una dirección IP de Internet puede identificar a una persona porque es posible revertir ese proceso y saber quién es la persona que está detrás de esa dirección IP. Es decir, el concepto de protección de datos, al menos en el ámbito europeo y por lo que yo he visto en la ley chilena también, es un concepto muy amplio. Lo segundo que es importante y que además en Chile también se recoge es que se pretende una universalización. Ya sé que esto suena un poco duro, pero una universalización de las normas de protección de datos y también está recogido en la ley chilena. Se pretende no solo que se apliquen a lo que se hace en Europa, en la ley chilena en Chile, sino también a lo que se hace fuera del país, pero tiene efectos sobre las personas que están en el país, no solo los ciudadanos, sino cualquier persona que esté. A los efectos de las normas de protección de datos chilenas, en este momento yo soy un interesado a los efectos de la ley chilena si estuviera aprobada. Es decir, si alguien, por ejemplo, pues las grandes empresas de Internet, la famosa GAFAM, hiciera un perfilado mío a partir de la información que está recabando de mí en Chile, se aplicaría ese perfilado mío que se estuviera haciendo la ley chilena. También sucede eso en el ámbito del reglamento europeo. O cuando se me hacen ofertas de productos y servicios encontrándome en Chile, también se aplicaría esa norma. ¿Quiénes intervienen en la protección de datos desde el punto de vista de las empresas? Obviamente interviene el interesado del que tratan los datos, pero intervienen tres tipos de interesados. Primero, el responsable del tratamiento, quien toma la decisión de tratar datos. A veces esa decisión le viene impuesta. Por ejemplo, si una compañía aseguradora de vida tiene que tratar datos para prevención de blanqueo de capitales y conocer quién es la persona que está detrás de una determinada entidad o conocer información adicional acerca de esa persona, es la ley la que se lo impone, pero el responsable del tratamiento sería la compañía aseguradora. Esos responsables pueden ser individuales o pueden ser conjuntos. Puede haber sistemas compartidos de información en que las partes, en que las distintas empresas que intervienen tienen que adoptar un acuerdo en el que determinen su responsabilidad, no solidaria, sino diferenciada respecto a lo que hacen. Y luego estaría el encargado del tratamiento, aquí le llaman el mandatario, que es el prestador de servicios. Quien presta un servicio, quien aloja los datos o quien realiza determinadas operaciones porque así se le pide por quien es responsable del tratamiento. La protección de datos se basa en estos principios que aquí aparecen. Básicamente, el tratamiento tiene que ser lícito, tiene que ser un tratamiento con una base jurídica adecuada. Ahora veremos cuáles son las posibles. Tiene que ser un tratamiento transparente. El interesado tiene que saber que se tratan sus datos. Por eso, ante esa pregunta que han hecho antes, en teoría todos teníamos que saber quién está tratando nuestros datos y para qué los está tratando. Tiene que limitarse a la información necesaria para la finalidad para la que se tratan los datos. Es el principio de minimización. Tiene que ser para fines determinados o compatibles con esos fines determinados, pero tienen que saberse cuáles son esos fines. No se pueden conservar los datos más tiempo del necesario para cumplir esos fines. Una vez cumplido ese plazo, lo que hay que hacer es o bloquearlos o borrarlos directamente. Además, hay que tomar medidas y protocolos para garantizar que esos datos sean exactos. Hay que garantizar, mediante medidas adecuadas, la integridad y la confidencialidad de la información para que, en caso de ciberataque, esa información no se pierda, no se divulgue o no sea modificada. Y hay que adoptar una serie de medidas de lo que se llama accountability, que ahora comentaremos, responsabilidad proactiva, que son quizá las que plantean más problemas en la aplicación por parte de las empresas de las normas de protección de datos. Decía antes que el tratamiento tiene que ser lícito.
Lícito implica que tiene que responder a una base jurídica. En Europa aparecen esas bases jurídicas. En el proyecto de ley chilena también aparecen las 6, pero no en el mismo sentido en el que están dibujadas aquí. En la ley chilena aparece el consentimiento como base principal y las demás como secundarias. Eso puede tener sentido, pero plantea algunos problemas. ¿Por qué? El consentimiento tiene que ser libre. Si tú intentas fundar cualquier tratamiento en un consentimiento, estarías intentando fundar estarías exigiendo que el interesado sea libre de consentir o no. Y hay muchos casos en los que no puedes depender de que el interesado quiera o no consentir ese tratamiento. Por eso son importantes las otras bases jurídicas que aparecen aquí. Y sobre todo una que está, no sé dónde está, ¿dónde está? Arriba, claro. Y sobre todo una, por eso está la primera, que es el interés legítimo, que estoy seguro que luego podremos hablar con más detalle sobre él. Cuando un tratamiento es necesario para satisfacer un interés legítimo de quien trata el dato y ese interés legítimo, ese tratamiento, no perjudica los derechos de las personas, tiene que ser posible llevar a cabo ese tratamiento sin pedir el consentimiento de los interesados. Además, hay unas normas especiales en caso de que estemos tratando datos de especial sensibilidad. También en el proyecto chileno aparece una regulación mucho más detallada de datos genéticos, de datos biométricos, incluso de datos económicos. En esos casos, la norma general es que no se pueden tratar, salvo una serie de excepciones que la ley tiene que tasar y que también en el reglamento están tasadas y en el proyecto chileno también. Pero esto no avanza. Otro principio, como decía antes, es el principio de transparencia. El interesado tiene que ser informado adecuadamente acerca de que sus datos están siendo tratados. Este principio plantea algunos problemas, porque es el de las políticas de privacidad. Es el que justifica que haya políticas de privacidad. ¿Y qué dice la norma europea? Y también el proyecto chileno, que esa información tiene que ser clara y concisa. Si una empresa tiene que decirle a las personas, a sus clientes, para qué va a tratar sus datos, de forma clara y concisa, digamos que el resultado es imposible. Porque si hay que explicarlo todo con toda claridad, no se puede ser conciso. ¿Cuál es el problema o cuál es la derivada? Que tenemos políticas de privacidad que son más largas que Hamlet. Y es así, la política de privacidad de Facebook es más larga que Hamlet. Pero las autoridades de protección de datos parece que tienden a la extensión y no a la concisión. En España hubo una sanción, se revocó en primera instancia, pero está pendiente de la Corte Suprema, a uno de los grandes bancos, a dos de los grandes bancos, dos sanciones que les impusieron 5 y 6 millones de euros porque su política de privacidad no era suficientemente clara. ¿Qué es lo que hicieron esos bancos? Políticas de privacidad de 27 páginas. ¿Alguien leerá la política de privacidad de 27 páginas? Pues probablemente no. Pero eso es lo que está, esa es la derivada. Otra cuestión importante en protección de datos, los interesados tienen una serie de derechos, que son los que aquí aparecen recogidos. Acceder y conocer qué datos suyos se tratan, rectificarlos si son inexactos, suprimirlos si no tienen que ser tratados, oponerse en caso de que su situación lo permita u oponerse para recibir marketing, por ejemplo, estar incluido en una lista Robinson, portarlos a otro responsable, etcétera. Y el último principio, el de responsabilidad proactiva. Este principio viene del derecho anglosajón, se basa en el enfoque de riesgo, que es algo muy importante en muchos sectores de la actividad, y lo que trataba era de disminuir las obligaciones de las empresas que tratan datos. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Que en la mentalidad europea, digamos continental, y creo que en la latina también, el principio de yo le pruebo que todo está bien, yo hago mi valoración y a partir de ahí usted me deja hacer lo que corresponda, no se entiende si no hay una autoridad que supervisa. El problema es que antes esa autoridad que supervisaba te da una checklist que tienes que cumplir y ahora no te da la checklist, pero como no cumplas lo que ella quiere, considera que estás incumpliendo la norma. Eso genera también una cierta inseguridad y una cierta zozobra en las empresas. Nosotros hemos visto en el despacho cómo se ha multiplicado por 3 la facturación en estas materias en los últimos 4 años. ¿Por qué? Porque hay mucha más inseguridad. En todo caso,
una adecuada actuación de una autoridad de protección de datos permitiría que eso no se produjera. Y ahora nos vamos al sector asegurador. ¿Y qué problemas tenemos en el sector asegurador? Que no estamos en una relación B2C en el que solo hay una empresa que firma un contrato con una persona y trata los datos de esa persona. Tenemos un marco normativo variado, que habla de los distintos ramos de seguro y las especialidades, que habla de la asistencia sanitaria, que tiene normativa de supervisión con una serie de obligaciones regulatorias de solvencia, de adopción de provisiones técnicas, de supervisión, contables, etcétera. Hay una pluralidad de intervinientes, no hablamos de B2C, como decía antes, estamos hablando de peritos, hay mediadores que también participan en la actividad y que pueden estar actuando en nombre propio, hay perjudicados, hay beneficiarios y el marco no es exactamente el mismo de una relación comercial normal. Además, el fraude en el sector asegurador es especialmente relevante, con lo cual también hay que tomar una serie de medidas para permitir que se pueda luchar contra el fraude, porque en definitiva eso beneficia a los tomadores y a los asegurados. La prima va a ser menor. Cuanto menos fraude haya, menor será la prima. Y además, como ya decía antes, hay una categoría especial de datos, los datos de salud, que en el sector asegurador tienen más relevancia que en prácticamente ningún otro sector que no sea el sanitario, por supuesto. ¿Y qué es lo que sucede en ese caso? Que la normativa de protección de datos es muy rígida y limita mucho cuándo se pueden tratar los datos de salud. Y hay que ver cómo podemos cumplir con esa normativa y al mismo tiempo garantizar el adecuado desenvolvimiento de las empresas aseguradoras. ¿Cómo evolucionó esto en mi país? Pues con las 3 fases de las que hablábamos antes, hemos visto también que existen esas mismas 3 fases en cómo las entidades respondían a las obligaciones de protección de datos. Al principio, la cuestión no era especialmente relevante, había algunas decisiones, algunos informes de la Autoridad de Protección de Datos, pero no era algo que estuviera en el primer lugar de la agenda. A partir del 99 sí que, sobre todo desde la Asociación de Aseguradores Españoles, aumentó la concienciación en materia de protección de datos. Eso dio lugar, luego lo hablaremos, a generar un grupo de trabajo en el que estaban el regulador de protección de datos, el supervisor de seguros y las aseguradoras a través de su asociación representativa, que dio lugar a, creo, importantes logros que permitieron adaptar ese mare magnum que teníamos antes al ámbito asegurador. Y en el momento en el que estamos ahora, lo que existe es un mantenimiento de esa cooperación, se siguen desarrollando proyectos normativos y además ha cobrado más importancia de la que tenía antes la autorregulación sectorial en esta materia, sobre todo en el ámbito de la prevención del fraude. Porque para la prevención del fraude es necesario que las aseguradoras intercambien información relevante para que quien pretende defraudar ante una aseguradora no vaya a la de enfrente y logre defraudar lo que no ha conseguido defraudar en la primera. ¿Y esto qué implica? Pues implica un modelo en que, como digo, es importante que estén interrelacionados la empresa, el sector y las administraciones. Vamos a hablar primero de la empresa. ¿Qué es lo que tiene que hacer la empresa? Desarrollar lo que se viene llamando tradicionalmente la cultura de la privacidad. Y la cultura de la privacidad implica 2 elementos esenciales. Primero, que una especie de labor de introspección para saber qué estoy haciendo y, segundo, orientar mi organización. Lo primero que implica, pues hacerme una serie de preguntas que tengo que responder y que tengo que documentar de alguna manera para tener claro lo que voy a hacer. La primera, si esto funciona, sí. ¿Qué tratamientos de datos estoy haciendo? ¿Qué hago? ¿Sé lo que hago? ¿Hago de todo? ¿Hago perfiles con datos de salud? No lo sé. Es posible que esté haciendo perfiles con datos de salud y es posible que eso no lo pueda seguir haciendo. Tengo que saber qué es lo que estoy haciendo y para qué estoy haciendo cada cosa que hago. Yo trato datos para el contrato, trato datos para responder, trato datos para tarificar, trato datos para fines actuariales, trato datos para perfilar a mis clientes y hacerles publicidad, trato datos para prevenir blanqueo de capitales. Lo puedo hacer para muchas cosas. Necesito saber qué hago y para qué lo hago. Y a partir de ahí, qué trato para cada cosa que hago. Porque uno de los principios básicos que decíamos antes es la minimización. Solo tratar lo necesario. Luego volveremos otra vez, pero es importante que no trate más datos de los que son necesarios para esas finalidades que antes he podido detectar.
¿Tengo base legal para tratar esos datos? ¿Puedo hacerlo? De ese queso que teníamos antes del consentimiento, el interés legítimo, el contrato, ¿tengo alguna de esas bases que me lo permitan? ¿He obtenido el consentimiento y ese consentimiento es válido? ¿Tengo un interés legítimo y lo tengo documentado que ese interés prevalece sobre el derecho? ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? ¿Cuánto tiempo conservo los datos? Una vez sé que tengo base jurídica para hacerlo y para qué lo hago y qué datos uso, ¿cuánto tiempo los tengo? Si se resuelve el contrato, ¿sigo manteniendo esos datos indefinidamente o no los sigo manteniendo indefinidamente? Si alguien me pide una proposición de seguro y al final no se celebra el contrato, ¿conservo esa información con una preexistencia para que si me pide el seguro 10 años después vuelva a tener en cuenta esa información que me facilitó 10 años antes por si no me la facilita? Eso es importante saberlo, porque en principio los datos solo se pueden conservar mientras son necesarios para la finalidad. Y si no se celebra el contrato, ya no se puede conservar el dato. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo informo de qué se tratan los datos? Tengo esa política de privacidad de 27 páginas, tengo una política de privacidad abreviada, completada con información. ¿Cómo lo hago? Lo hago, porque puede ser que yo no esté informando de que hago determinados perfilados de datos o que trato determinados datos para algo que no sé si debería hacer. Informo de todo y cómo informo de todo. ¿De acuerdo? ¿Cedo los datos a terceros? ¿Puedo cederlo? ¿Tengo una de esas 6 bases legales que teníamos antes? Soy la aseguradora de un perjudicado, le pago la indemnización y la aseguradora del causante del siniestro me facilita esa información. ¿Hay base jurídica para que me la facilite? ¿No hay base jurídica para que me la facilite? ¿O cómo existe esa base jurídica o se tiene que documentar? ¿Y transfiero datos fuera del ámbito de aplicación de mi norma? ¿Exijo garantías para que en ese país al que se destinan los datos se mantengan al menos las garantías que yo por ley tengo que establecer en mi país? Esas son las preguntas esenciales. Hay muchas más, pero estas son las esenciales que hay que hacerse respecto de lo que ya estoy haciendo. Y junto con eso, reorganizarme internamente para que toda mi actuación se enfoque a la privacidad. ¿Y cómo se logra eso? Primero, lo decíamos antes, tratando solo los datos necesarios para aquello que la ley me permite hacer. Normalmente es importante, o normalmente en las empresas, y nosotros lo vemos con nuestros clientes cuando hablamos con ellos, negocio, el área comercial presiona con el nice to know. Quiero saber, es interesante, la información es poder y yo quiero cuanto más sepa mejor. Mientras que la organización que afecta a privacidad o las asesorías jurídicas le dicen no, la ley me dice need to know, no puedo saber más de lo que la ley me deja saber. Ahí hay que cambiarle la cultura a negocio. ¿Y cómo se le cambia la cultura a negocio? Hay 2 fórmulas, o formándola y aclarándola o con una resolución sancionadora y ya te avisé. Siempre es mejor la primera solución que la segunda, pero es mucho más difícil la primera solución que la segunda. Lo segundo, tener en cuenta, que está vinculado con lo que acabo de decir, el valor reputacional que tiene la privacidad. Cuanto más evolucionan las normas de privacidad, y la gran revolución se ha producido a partir del 2018, más importancia tienen, más relevancia en la prensa tienen las sanciones por temas de privacidad y más conciencia de la privacidad hay en las personas que denuncian determinadas actuaciones que pueden implicar una vulneración de las normas. Orientar la organización a protección de datos, a privacidad. ¿Y cómo la orientamos? Pues muchas veces porque la ley nos obliga. Por ejemplo, en mi país es obligatorio nombrar un delegado de protección de datos. Pero eso no implica que tenga que ser la única parte de la organización orientada a la privacidad. También tiene que estar orientada a la privacidad los responsables de ciberseguridad, la asesoría jurídica, cumplimiento y, al mismo tiempo, como decía antes, formar a negocio para que negocio no pretenda hacer más de lo que puede hacer. Además, adoptar un principio que suena como muy filosófico, que se llama el de privacidad desde el diseño y por defecto. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero desarrollar algo
que implique tratamiento de datos, una nueva aplicación, un nuevo modelo analítico, un mecanismo de inteligencia artificial para poder mejorar la determinación y la tarificación de los riesgos. Si yo quiero hacer eso, necesito desde el primer momento tener a esa parte de la organización orientada a la privacidad cerca de mí para que me diga hasta dónde puedo llegar. Porque si un modelo se desarrolla y solo en el último momento se pregunta ¿esto está bien, no? La solución a esa cuestión generalmente es no, no está bien y tienes que volver a empezar de cero, o tú sabrás, lo haces, y si la reacción es sancionadora, la culpa no es mía porque me has preguntado el último. Es importante cumplir ese principio. Ese principio está en el proyecto de ley chilena y está en el Reglamento de Protección de Datos. Y es muy importante que la organización lo asuma. Y luego, además, orientarse hacia el interesado, desarrollar políticas de privacidad, desarrollar protocolos internos para que si ejercitan los derechos se atiendan en plazo, para atender las reclamaciones y una serie de obligaciones, como decía antes, de documentación, de responsabilidad proactiva para poder probar que lo estoy haciendo bien. Pues si quiero utilizar el interés legítimo, he tenido que hacer una valoración de la ponderación de que ese interés prevalece sobre los derechos de los interesados. Si el tratamiento puede implicar un alto riesgo porque trato datos de salud para determinadas cosas, tendré que hacer una evaluación de impacto para que las medidas que protejan a los interesados, no solo en ciberseguridad, sino con carácter general, sean más reforzadas que en caso de que no adoptara ese análisis de riesgos y esa evaluación de impacto. Tengo que evaluar si voy a transferir los datos fuera de mi país, a qué país estoy trasladándolo. Hay una sentencia del Tribunal de Luxemburgo que dijo, por ejemplo, que Estados Unidos no es un país seguro. A Estados Unidos, en principio, para poder mandar los datos personales, no solo basta con que la empresa que los reciba asuma unas garantías, tiene además que adoptarse medidas que impidan que esa empresa pueda reidentificar a las personas a las que se refieren esos datos. Porque hay una ley en Estados Unidos, la FISA, que permite a las autoridades de enforcement acceder a cualquier información de cualquier empresa. Y entonces el Tribunal de Luxemburgo dijo que eso determinaba que Estados Unidos no fuera un país seguro. Tengo que adoptar medidas que garanticen la seguridad de los datos. Y eso en un entorno en que la ciberseguridad cada vez es más compleja y en que cada vez los ataques son más sofisticados. También lo estábamos hablando antes de empezar la presentación. Cada vez hay más ataques en Europa, pero en Estados Unidos también, y entiendo que en América Latina igual, que provienen de determinados países en los que se atacan a las grandes eléctricas, los grandes bancos, las grandes aseguradoras. Nosotros hemos visto ataques a empresas energéticas importantes, aseguradoras importantes, a bancos importantes que provienen, por ejemplo, de Rusia. Junto con ese enfoque que tiene que hacer la empresa, tiene que hacer su introspección, es necesario que luego haya una sensibilización hacia la actividad empresarial por parte de las autoridades. Generalmente, las autoridades supervisoras están sensibilizadas hacia la actuación del sector que supervisan, porque lo conocen muy bien. Pero las autoridades de protección de datos pueden no conocerlo también. Y es importante que esos tres elementos actúen juntos, que actúen juntos el sector, la autoridad de protección de datos y la autoridad de supervisión. Aquí eso es lo que sucedió en España desde el año 2002. Se montó un grupo de trabajo. El primer logo es el de UNESPA, el equivalente a la Asociación de Aseguradores en España. El segundo es la Agencia de Protección de Datos y el tercero es la Dirección General de Seguros, que es el supervisor en materia de seguros. ¿Y qué es lo que logró ese grupo de trabajo? Pues logró que, por ejemplo, en la Ley de Supervisión de Seguros española haya un artículo de 10 apartados en el que se regulen las especificaciones del tratamiento de datos en el marco de seguro. ¿Cuándo se pueden tratar datos de salud? ¿Cómo se pueden tratar los datos de quienes no son parte en el contrato? ¿Qué sucede si hay cesiones de cartera? ¿Cómo se facilita o qué información se puede facilitar a las reaseguradoras para la valoración del riesgo reasegurado? Si se pueden crear sistemas de información comunes, por ejemplo, para la prevención del fraude en el sector asegurador. ¿Cuál es el papel de los mediadores según actúen por cuenta propia o no actúen por cuenta propia? Todo eso está regulado en la ley española.
estaba en la Ley de Protección de Datos, pero se decidió por ese grupo poderlo no por ese grupo, sino una propuesta que se hizo a partir de ese grupo, poderlo particularizar al caso del sector asegurador. Ahora se está planteando hacer lo mismo en la Ley del Seguro Obligatorio. Las especialidades que son todavía mayores en el seguro de vehículos, por ejemplo, mediante convenios de asistencia sanitaria o convenios de indemnización directa o convenios en que la prevención del fraude es muy importante tener en cuenta la información relacionada, aunque sea indirectamente, con la salud, es decir, alguien que reporta varias veces el mismo daño personal o daños personales cruzados en que el copiloto de uno resulta que era el que conducía cuando el otro planteó la indemnización, etcétera, etcétera. Todos esos casos es importante que existan sistemas comunes de información para que puedan detectarse, se pueda alertar del fraude, porque eso va a beneficiar en la tarificación y va a beneficiar en los tomadores que tienen que pagar las primas. Y además se desarrollaron acciones de formación. Cuando yo estaba en la Agencia Española, yo asistí muchas veces a UNESPA, a jornadas que se organizaron para hablar de las especificidades de la protección de datos en el sector asegurador. Y cuando había dudas, se le decía a la Asociación de Aseguradoras Española: plantea una consulta a la agencia, hacemos un informe jurídico y te decimos cuáles son las reglas del juego. Es decir, ese marco de actuación es muy importante. Y al mismo tiempo es muy importante que en el ámbito sectorial, desde las propias compañías, desde las propias entidades, se desarrollen políticas que permitan conocer esas reglas del juego. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el principio de responsabilidad proactiva es un principio, digamos, etéreo. Yo te digo que adopta medidas para probar que has cumplido, pero no te voy a decir cuáles. Vale, las compañías, las entidades se juntan y tratan de fijar una guía de buenas prácticas y determinar cuándo pueden tratar y qué pueden tratar. En España, la Asociación de Aseguradoras hizo una guía de tratamiento de datos personales que fue vista por la Autoridad de Protección de Datos, hablando de cuestiones como cuándo puedo tratar los datos, cómo informo, cuánto los conservo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hablaba de todos estos tratamientos en los que no voy a entrar. Y también la autorregulación. La autorregulación en la normativa europea actual es muy importante. ¿Por qué? Entre otras cosas porque se considera que es un atenuante en caso de responsabilidad. Si yo estoy adherido a un código de conducta aprobado por una autoridad de protección de datos, se supone que tengo una atenuante porque he adoptado medidas reforzadas. Pues el sector adoptó un código de conducta ¿para qué? Para los sistemas de prevención del fraude y para los sistemas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones, hasta el punto de que hay una página web dedicada única y exclusivamente a ese código de conducta. Entonces, básicamente, lo que quería exponerles sobre cómo ha ido evolucionando la cuestión en Europa y en mi país, y también porque creo que eso puede ser tenido en cuenta también en el desarrollo que se pueda llevar a cabo a partir de ahora. Y quedo a su disposición para cualquier cuestión que haya que plantear. Muchas gracias.